Espíritu de lucha y energía. En San Petersburgo, 1895-96, se pondría en marcha un match torneo cuadrangular. Tarrasch había declinado participar a 6 vueltas, cuya conclusión vio el incuestionable triunfo de Lasker. Sin embargo, en una de las partidas, el joven campeón sufrió un amargo desencanto. La partida en cuestión entre Steinitz y Lasker comenzó con los movimientos D4, D5, C4, E6, caballo C3, caballo F6 y alfil F4. Si las blancas no juegan directamente alfil G5, como ocurrió en una partida entre Steinitz y Andersen en Viena 1873, o el cambio C por D5, más a menudo va primero el desarrollo caballo F3 y solo después del desarrollo alfil E7 sigue alfil F4, enroque y E3. Por ejemplo, C5 es respondido con D por C5, etc., como en una partida entre Steinitz y Burn en Hastings 1895. Seguimos con la partida donde se jugó directamente alfil F4 y Lasker alfil E7. Más enérgico es, sin embargo, en lugar de ese desarrollo, el ataque central C5, como jugó Lasker en el 6º ciclo del match torneo de San Petersburgo. Después de la jugada E3, reforzando el centro, puesto que el salto caballo B5 es dudoso, producto que las negras pueden responder perfectamente C por D4, y si se produce el jaque doble con caballo C7, entonces dama por C7, alfil por C7 y alfil B4 jaque deja a las negras con ventaja decisiva. Por lo tanto, el refuerzo del centro con E3 es respondido ahora con caballo C6, aunque también es bueno para las negras el cambio C por D4, E por D4, D por C4, alfil por C4, caballo C6, caballo F3 y alfil E7, con igualdad, donde ha surgido un peón dama aislado. Aunque las blancas tengan aquí ya su juego desarrollado, la presencia del alfil en F4 en la variante del peón dama aislado no es tan ventajoso como cuando está en C1. Esta posición es igual y ocurrió en una partida entre Zukertort y Steinitz en una 13ª partida de 1886 en los Estados Unidos. Por lo tanto, seguimos con nuestro análisis: caballo C6, caballo F3, A6 y D por C5, alfil por C5, C por D5, caballo por D5, se cambia caballo por D5 y E por D5. Ahora el desarrollo alfil D3, pero las negras después del alfil B4 tienen una buena partida. Seguimos con el encuentro entre estos dos colosos con alfil E7 y E3. Enroque y C5, una jugada interesante. En el segundo ciclo se intentó la ubicación de la torre en C1 y el negro respondió con C5, D por C5, alfil por C5, C por D5 y E por D5, caballo F3 y caballo C6. Ha surgido un peón dama aislado también en esta posición, que después de alfil D3, D4, C por D4 y caballo por D4 desaparece, dando como resultado una posición igual. Continuando el encuentro, el blanco ganó espacio con C5 y las negras respondieron caballo E4, que es dudosa. Incluso el gran Lasker subestimó el
peligro del atolladero en el flanco de dama de las negras. El intento de ganar contrajuego en el centro realmente resulta ventajoso para su oponente. La forma correcta de las negras en este momento es jugar B6, pero solamente se encontró como mejor respuesta más de un siglo después, donde el blanco responde con B4, A5, A3, se cambian A por B4, A por B4 y torre por A1, dama por A1, caballo C6, dama A4. Y ahora las negras B por C5, que es una jugada muy buena sacrificando el caballo de C6, dama por C6. Si se continúa con B por C5, manteniendo la presión sobre C6, las negras entonces solucionan sus problemas con alfil D7, alfil B5 y dama A8 con igualdad. Pero la aceptación del caballo con dama por C6 lleva a la continuación C por D4, aunque también es posible y ventajoso para las negras C por B4. Continuamos con C por D4, caballo A2. O de lo contrario, si se realiza la captura E por D4, entonces sigue por parte de las negras alfil por B4. Tras caballo A2 defendiendo B4 y alejando el caballo del ataque, sigue alfil D7, dama A6, D por E3, F por E3, C6, caballo E2, caballo E4, caballo a G3, caballo a D6, alfil D3, dama A8, dama por A8, torre por A8, caballo C3 y caballo E8, con gran ventaja. Esto ocurrió en una partida entre Lerner y Heller en el 52º campeonato de la URSS en Riga 1985. A pesar de tener dos peones por la pieza, las negras mantienen mejores oportunidades en esta posición de la partida que habíamos mencionado. Pero continuemos con la respuesta de Lasker, caballo E4, que es dudosa, caballo por E4. Esta es la continuación correcta, pero no el mecánico desarrollo alfil D3 debido a caballo por C3, B por C3 y ahora el ataque al peón más avanzado de la cadena del blanco, donde las negras como mínimo igualan la posición. Así que caballo por E4, D por E4, dama C2, F5, alfil C4, la debilidad del peón de E6 queda ahora expuesta. De ahí el error o la continuación dudosa de caballo E4, con lo cual se permite al blanco desarrollar un ataque sobre el peón de E4 y su defensa con F5 provocó la debilidad de E6. El negro respondió con caballo C6, cuya idea es jugar caballo A4 y desalojar el alfil de dicha posición, pero el blanco juega A3 con dos ideas: evitar caballo B4 y D5 y en caso de que jueguen caballo A5, llevar el alfil a A2. Sigue entonces alfil F6, enroque largo. Una decisión concreta. Darse cuenta de que una ofensiva de peones en el flanco de dama sería contrarrestada por el avance E5 en un futuro después de rey H8. Steinitz cambia de plan
Ahora las blancas tienen la intención de atacar en el centro enemigo, debilitándolo con el avance F3 y potencialmente también el flanco de rey. Las negras tienen planificado el avance E5 y por tal motivo juegan rey H8. Esta y la siguiente jugada preparatoria de E5 es lo mejor para pretender dicho avance. Solo de esta manera es posible emprender algo contra el avance F3. Y de hecho, la alternativa caballo E7 es respondido con el ataque directo F3 y si caballo D5, ahora dudosa, las blancas responden F por E4, caballo por F4, E por F4, es evidentemente desfavorable para las negras. Sin embargo, en caso de jugar B6, entonces podría venir el avance D5 con gran fuerza. Seguimos entonces con rey H8 intentando E5 en un momento dado, pero las blancas insisten enérgicamente con F3, sin importar el avance E5 que fue preparado o es preparado con dama E7. El negro se apresura a jugar E5 en esta posición, no estando satisfecho con la variante E por F3, caballo por F3 y dama E7, debido a que la posición de las blancas es superior. Por eso juegan primero dama E7, pero las negras se encuentran que su adversario retira el alfil a G3. La aceptación del sacrificio de peón por medio de F por E4 sería un error y había entregado la iniciativa a las negras después de E5. Tras el avance D5, veremos qué pasa, o de lo contrario, si D por E5, las negras quedan muy bien con caballo por E5, una gran compensación por el peón sacrificado. Después del avance D5, sigue E por F4, D por C6 y dama por C5, donde las negras quedan con una gran posición, una posición posiblemente con amplísima ventaja. Seguimos entonces con la retirada alfil G3, F4. Es dudosa, pero muy típico de Lasker. Al meterse en posiciones dudosas, se lanzaba a una masa de complicaciones y de esta manera ganó numerosas partidas de lucha muy interesantes. Recordemos que la escuela psicológica fue establecida por Lasker, quien conocía a su adversario y si, por ejemplo, aunque tuviese ventaja material, la posición era complicada, Lasker se metía en ella para que su adversario estuviera incómodo. Así, tenemos que ese día Steinitz estaba irresistible y jugó tranquilamente dama por E4. Una sorpresa, un bonito sacrificio de pieza puramente posicional. No hay una ganancia de material directo, es totalmente posicional. El cálculo de las negras se basó en la natural alfil por F4, que es un error, debido al avance E5, D por E5, caballo por E5, y ahora si se comete el error de capturar el peón de E4, veremos qué pasa. Aunque en realidad lo mejor es alfil por E5, dama por E5 con un juego igual, porque tras esta errónea captura, el negro juega alfil F5, desarrollando esta pieza con ataque a la dama y después de dama por F5, caballo por C4, deja a las negras en una posición completamente ganada.
Después de dama por E4, el negro claramente aceptó el alfil, F por G3, H por G3. Las blancas solo tienen 2 peones por el alfil, pero su iniciativa es inextinguible. De entrada, están amenazando mate en H7 apoyado por la torre, y su adversario lo defiende con G6. Lasker cede un tercer peón con la esperanza de usar la columna G para defenderse, porque si se juega H6, entonces tendríamos la siguiente continuación, alfil D3, o también es factible F4, alfil D7, caballo F3, con la idea de G4 y G5 y un fuerte ataque. Alfil D3, que amenaza mate directamente en H7, deja a las blancas con ventaja. La otra continuación, que G5, se sugirió a sí mismo cuando Steinitz dijo que tenía la intención de jugar contra esto F4, G4, caballo E2, alfil D7 y dama C2, seguido del avance E4, E5 y, si era posible, doblar las torres en la columna H. No habría sido fácil para las negras resistir la presión creciente en este momento, en esta posición. Por lo tanto, G6, pero después de dama por G6, las blancas tienen ataque y 3 peones por la pieza, aunque Lasker estaría contento porque la posición es complicada. Él continuó con su desarrollo alfil D7. Un error hubiera sido intentar reaccionar en el centro debido al tranquilo desarrollo caballo E2, que esto en realidad resulta malo para las negras. Mientras que la codiciosa jugada torre G8 es respondido con dama E4 y ahora torre por G3 es dudosa. Simplemente habría ayudado al caballo blanco a unirse al ataque con caballo E2, torre G7 y caballo F4 con una fuerte presión de las blancas, que es valorada como ventaja prácticamente ganadora. Columna abierta, la amenaza de caballo G6, también caballo H5, amenaza el peón de E6, en fin. Y también el doblaje de las torres en la columna H. Muchas alternativas que le dan ventaja al primer jugador. Por esa razón, alfil D7, F4 y un error de Lasker, torre F7. Ahora las negras están condenadas. El ataque a la dama con torre G8 era más tenaz, aunque después de dama E4, torre por G3, caballo E2, torre G7 y torre H6, seguido de torre D a H1 y un posible futuro alfil D3, las blancas habrían conseguido una posición muy desagradable para las negras. Seguimos entonces con el error torre F7, que es respondido con G4 y torre G7. Si se ataca la dama nuevamente con la línea torre G8, entonces dama H5 seguido de G5 con una ventaja ganadora, posición ganadora para el blanco. Después de torre G7, dama H6, muy buena jugada. Era impreciso en este momento jugar dama H5, porque habría permitido a las negras una defensa con alfil E8 y trasladar el alfil a G6, defendiendo H7 y mirando al ala de dama. Por lo tanto, el movimiento de Steinitz, dama H6, fue el correcto. Torre por G4, alfil D3. Está amenazando directamente capturar el peón con el alfil que fue defendido con torre G7. También es malo en esta posición
torre H4 para intercambiar la activa torre de H1. Torre por H4, alfil por H4, pero ahora el caballo se desarrolla con ganancia de tiempo, caballo F3, alfil F2, torre H1, alfil por E3 y rey B1 con amenazas ganadoras sobre el punto H7, tanto entre otras con caballo G5 como el directo alfil por H7. Así que la defensa torre G7, de las que fue respondido con el desarrollo caballo F3, dama F7 y G4. Nuevamente se amenaza G5. El ataque se desarrolla por sí solo. Torre DA a G8, G5, alfil D8 y torre H2. Después de torre D a H1, es inevitable la catástrofe en H7. Esto es mucho más fuerte que el erróneo avance G6, que podría parecer ganador debido a torre por G6 y las negras quedan con ventaja. Por lo tanto, torre H2, torre G6, dama H5, torre D6 a G7, torre D a H1, dama por H5, torre por H5. El peón de H7 no puede mantenerse en pies. Torre F8, torre por H7 jaque, torre por H7. De nada vale salvar el alfil de D7 con la línea rey G8, porque igualmente después del cambio torre por G7, rey por G7 y torre H7, el alfil caería. Por lo tanto, torre por H7 jaque, rey G8, torre por D7, torre F7 y alfil C4. Justo antes de que se levante el telón, un pequeño golpe de genialidad. Las negras se rindieron en vista de la continuación torre por D7, alfil por E6 jaque, torre F7 y G6, recuperando la torre con 4 peones extra. El espíritu de lucha y la energía mostrados por Steinitz, que no se encontraba del todo bien y lejos ya de sus mejores días, tanto en esta partida como en todo el match torneo de San Petersburgo, suscitaron una enorme admiración. Hasta aquí esta partida muy interesante, histórica, con temas muy de interés de todos los ajedrecistas, y espero que haya sido de utilidad para sus conocimientos y disfrute. Sin más, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. Chao.